El pabellón nacional izado y flameando, con la bandera de Artigas a su derecha y la de los 33 orientales a su izquierda. El himno nacional, tocado por una banda militar o cantado a coro por escolares. Presencia de autoridades, ofrendas en caso que amerite. En ocasiones, desfiles. Por protocolo o tradición, hay varios elementos que se repiten en las fiestas patrias de Uruguay. En el país hay 5 feriados nacionales de exaltación y conmemoración patriótica en los que se recuerdan fechas relevantes en la historia nacional. El 19 de abril por el desembarco de los 33 orientales, el 18 de mayo por la batalla de Las Piedras, el 19 de junio por el natalicio de José Gervasio Artigas, el 18 de julio por la jura de la Constitución y el 25 de agosto la declaratoria de la Independencia. Una celebración, una conmemoración, todas esas cosas son fundamentales para reforzar la idea de identidad y para reforzar la identidad en sí misma que estamos celebrando. Celebramos un antiimperialismo, un nacimiento en clave de república. Eso forma parte de lo que sos luego como ciudadano en el momento que tenés que definirte, que tenés que votar. Las fechas patrias evocan momentos importantes para la historia del país. Fijar un momento importante también, en parte, es construir un relato. En definitiva, digamos, los procesos históricos ocurren a lo largo del tiempo y las celebraciones ocurren en un solo momento. Entonces hay que elegir cuál es el momento del proceso que es más celebrable, y eso siempre es tema de discusión. El 25 de agosto en Uruguay se celebra la Declaratoria de la Independencia, ocurrida en 1825 en un rancho de Florida. Pero el 25 de agosto en un rancho de Florida se declaró la independencia. ¿Existe un día en que Uruguay se independizó o es parte de un proceso? ¿Quién y cómo definió esa fecha como el Día de la Independencia? El 25 de agosto de 1825 uno podría decir que lo que tiene a favor es que, consuma un proceso de autogobierno por parte de los orientales, de construcción política, también de construcción militar. Tiene la complejidad de que en realidad quienes están participando de esos acontecimientos no buscan, ¿sí?, la independencia plena o la independencia absoluta, ¿no? En algunos casos lo que buscan es una unión a estructuras políticas mayores. Y a veces cuando uno dice estas cuestiones, que nos pueden resultar o no básicas, elementales, eso hace ruido, porque la independencia se ha construido también en función de que lo único que se buscaba era una independencia absoluta del país. Y eso es un error de interpretación, porque, por ejemplo, no es lo mismo la independencia o la idea de independencia en la época para Juan Antonio Lavalleja que para un esclavizado que se suma a alguna fuerza militar y en realidad en lo que está pensando es en su independencia, en ganar ¿qué? Su libertad. Yo creo que no es necesario decir que haya una fecha de independencia. Vuelvo a decir que el proceso nuestro es un proceso histórico largo si se le mira desde la perspectiva de la búsqueda de un día. Corto si se mira lo que pasó en solo 19 años. Las fechas de independencia son simbólicas. El país para consagrarse como nación tiene que buscar una fecha. Como busca Francia, algo simbólico, no es que ese día empezar a independer. Necesita tener una fecha de independencia para consagrarse como una comunidad espiritual. Es un eslabón de una cadena de episodios históricos muy importante, este eslabón, que forma parte de la construcción de una tradición, yo llamaría un patrimonio inmaterial de los orientales, que dio lugar al nacimiento del Estado oriental. Algo que quizá al principio no estaba planificado, pero que terminó en eso y se fue desarrollando después de 1830, construyendo lo que yo llamo una tradición, que es ese patrimonio al que hago referencia, republicana, democrática, liberal,
reconocedora de derechos. 1825 es un año, es icónico. El país por ley después consagró que el 25 de agosto era la fecha de la independencia, pero es un proceso que se viene arrastrando. Es cierto que el 25 de agosto de 1825 es un día consagratorio, consecuencia de una sucesión de hechos y también causante de otros. En un repaso a grandes rasgos, se puede considerar que no hubiera habido independencia sin la influencia del artiguismo, que quizá no buscaba esta independencia, pero sí la libertad del Imperio Español y la soberanía de la provincia oriental. La fecha del 25 de agosto de 1825 es un hito en un proceso de independencia que empieza en 1811 y termina en 1830 con la Constitución. Son diversos hitos que se van dando progresivamente. Como siempre en la historia, a la nuestra no le faltan debates. Del grito de Ascencio al gobierno federal, la invasión portuguesa y la caída del artiguismo, el exilio de Artigas y la incorporación al Imperio portugués como provincia cisplatina. El proceso fue largo, pero tuvo un punto de quiebre en 1825. El desembarco de los 33 orientales en la playa de la Graciada fue el comienzo, con Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe al mando, y luego con la incorporación de Fructuoso Rivera en el misterioso episodio ocurrido a orillas del arroyo Monzón. La cruzada libertadora ganó fuerza en la campaña y se instaló en la villa de la Florida. El territorio de la provincia, en ese entonces llamada Cisplatina, que luego va a ser la provincia oriental, es un territorio que está fragmentado en términos geográficos, con una muy fuerte presencia brasileña del Río Negro hacia arriba, o portuguesa y brasileña del Río Negro hacia arriba, con una vinculación más cercana a las provincias del litoral argentino y a Buenos Aires en el litoral, y con Montevideo como capital administrativa y como cabeza política de todo el territorio. A su vez también es un territorio que tiene una población muy variada, ¿no? Donde conviven criollos incluso algunos españoles o descendientes de familias españolas, conviven población esclavizada o población afrolibre, conviven los distintos grupos amerindios que pueblan o que van habitando el territorio. Entonces también es diversa en términos o en su composición étnico-social, ¿no? Se estima que aproximadamente, por supuesto que siempre con subregistro, al momento, o sea, en la segunda mitad de la década de 1820, habría unas 30.000 almas en el territorio de la provincia oriental, ¿no? El 14 de junio sucedió la instalación en aquella zona. El 18 de agosto a las 19 horas, según relata la primera de las actas de la Sala de Representantes, el cura Juan Francisco Larrobla encabezó una reunión de la que participaron representantes de los distintos territorios. En ella se dejaron claras las intenciones. Es llegado el día de escucharse los majestuosos e imponentes gritos, votos de los señores que han roto las cadenas, adjurando por siempre la ridícula obra de las combinaciones y tenebrosos planes de sus mandatarios. La provincia oriental, desde su origen, ha pertenecido al territorio de las que componían el Virreinato de Buenos Aires, y por consiguiente fue y debe ser una de las de la Unión Argentina, representadas en su Congreso General Constituyente. Nuestras instituciones, pues, deben modelarse por las que hoy hacen el engrandecimiento y prosperidad de los pueblos hermanos. Empecemos por plantear la sala de nuestros representantes, y este gran paso nos llevará a otros de igual importancia, a la organización política del país y a los progresos de la guerra. El 20 de agosto, y tras tomar juramento a los representantes, Larrobla pronunció las siguientes palabras: Señores, la sala de representantes de la provincia oriental del Río de la Plata se halla legalmente constituida. El 21, en nueva sesión, Larrobla planteó lo siguiente: que se tomase en consideración el método que debía observarse para declarar de nulidad la ilegal incorporación de esta provincia al Brasil. La responsabilidad recayó en los diputados Anaya y Pérez, que también recordaron la necesidad de tomarse en consideración la forma en que debía pronunciarse la sala para declararse la provincia por unida a las demás argentinas que forman la independencia de Sudamérica en el sistema de libertad. Los representantes volvieron a reunirse el 22. Larrobla, autorizado por la sala, designó a los representantes Suárez y Anaya a integrar una comisión para redactar un proyecto a aprobarse en la siguiente sesión. También se designó a Juan Antonio Lavalleja como gobernador y capitán general. Así, la siguiente sesión fue en una fecha que quedaría marcada: 25 de agosto de 1825. Llegó el 25 de agosto, es importantísimo, porque en un rancho ahí de Florida, un rancho de barro y eso, se firman, o se declara, mejor dicho,
las 3 leyes que la historiografía ha dado en llamar las 3 leyes fundamentales: independencia, unión y pabellón. Los 14 representantes integrantes de la Asamblea que comienza a sesionar ya desde el 20 de agosto de 1825 son representantes de los pueblos, ¿no? Es decir, los pueblos eran las jurisdicciones administrativas, mayoritariamente cabezas de los departamentos, de los departamentos, de los 9 en ese entonces departamentos que conformaban el territorio de la provincia oriental, de la provincia cisplatina, más algunas ciudades o localidades menores, ¿no? Entonces van en representación, son electos por sus vecinos, como hoy elegimos a los diputados, a los concejales vecinales, no sé, y van en representación de esos vecinos. Esa es su legitimidad, es cierto, ¿no? A ver, ¿quiénes eran vecinos? Bueno, los vecinos eran muy poquitos, ¿no? Porque tenían que cumplir con determinadas características que luego la Constitución de 1830 va a mantener, ¿no? Es decir, tenían que estar alfabetizados, tenían que tener determinado capital económico, tenían que ser reconocidos en la localidad, pero tenían que tener en muchos casos, por ejemplo, una trayectoria como el padre La Robla, ¿no? Es decir, quien va a presidir la asamblea, que es un religioso muy destacado. Todos o casi todos ellos tenían una larga trayectoria en la administración. Lavalleja y Rivera siempre sobrevuelan, ¿no? Es decir, y no vuelan bajo los radares. E incluso la Asamblea va a elegir a Lavalleja capitán general de la provincia. Pero uno podría decir lo siguiente, ¿no? En los primeros meses del año 1825, o entre el desembarco y la batalla de Sarandí, los orientales, ¿no? Los patrias, como se decían ellos mismos, van a tener 2 grandes pruebas. Una es la de demostrar que pueden construir una institución y una institucionalidad política. Por eso la asamblea, por eso las leyes, ¿no? Por eso las discusiones que se llevan adelante en la asamblea, por eso una construcción representativa, etc. Y por otro lado, van a tener que demostrar que pueden construir un ejército. Y Lavalleja y Rivera son más útiles, digamos, en el ejército en ese entonces que en la asamblea. Lo militar y lo político es fundamental porque es la manera que tiene la provincia oriental o que tienen estos patrias de demostrarle a sus posibles aliados políticos, que es Buenos Aires, que son las provincias del litoral, que son los grandes imperios que están mirando qué es lo que ocurre al sur del continente americano, que pueden autogobernarse y que se pueden defender militarmente. Yo creo que lo que tiene de valioso es que tiene que ver con esa voluntad de autodeterminación que tuvieron muchos orientales representados con las formas que existían en aquel momento, que eran vecinos, prestigiosos de distintas localidades, ¿no? Del territorio de lo que fue la provincia oriental. Entonces, es, como decía hace un rato, parte de un proceso y que sí, es uno de las piezas claves de esa identidad que tenemos hoy. El 25 de agosto de 1825 se definen 3 leyes fundamentales: independencia, unión y pabellón. Y la primera, al margen, dice: declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclamaciones, juramentos, arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza, unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado, ocupado, usurpado y sacado de sus derechos y sujetos al yugo de un absoluto despotismo desde el año de 1817 hasta el presente de 1825. Es como un proceso en 2 pasos. El primero es decir, bueno, somos independientes, no tenemos nada que ver con Brasil, ni con nadie más, que no venga tampoco España a reclamar, porque había una reclamación española sobre el territorio, digamos, del universo. Claro, cualquiera del universo, esta galaxia y galaxias vecinas, todo. Declara írritos, es decir, que la declaración de rotura con el Imperio de Brasil está haciendo el acto. Es una acción por la palabra, no por la guerra. ¿Qué quiero decirle con esto? Los verbos performativos, que son la acción, la palabra te implica ya el hecho. Los consagro marido y mujer. Es una palabra. En cambio, en otros verbos que no son performativos, para correr, tengo que correr.
la acción va con esto. Acá no teníamos que hacer ni la batalla, lo declararon. En un lenguaje muy antiguo, de su época, pero usando el lenguaje que utilizaban los españoles. Y ritos nulos, disuelto, acumulativo. Dice, no declaro la independencia, no, disuelto, sin ningún valor para siempre, como consagrando solemnemente el acto. Es decir, que van reiterando la ruptura, como para que se quede bien grabada. Tras la Declaración de Libertad e Independencia, la segunda ley fue la de unión. La Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental la siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias. A partir de allí, ya como libres e independientes, decidimos que queremos formar parte de las Provincias Unidas. Ahora, las Provincias Unidas en aquel momento además son solo eso, Provincias Unidas, es decir, no son un Estado, no tienen un gobierno central, no tienen una organización. Entonces, formar parte de las Provincias Unidas quiere decir integrarse a ese conglomerado donde, de hecho, según estudió Chiaramonte, cada provincia es un Estado independiente que actúa como tal, tiene sus propios ministerios de Relaciones Exteriores, se maneja de una provincia a otra por medio de Cancillería. Entonces, digamos, incorporarse allí tampoco era, como dice Pablo Blanco Acevedo, incorporarse a un Estado, era incorporarse a un proyecto de Estado. Y otros historiadores dicen, bueno, lo que pasa es que se independizan de lo extranjero. La unión era al federalismo que éramos, a lo que éramos, no nos sentíamos distintos de lo que luego fue la Argentina. Es una unión distinta a la de Artigas, porque la de Artigas siempre es con condiciones. Acá, en este momento de guerra, nos unimos casi sin condiciones. Pero era la unión a lo que siempre nos había hermanado para algunos historiadores. La tercera fue la Ley de Pabellón. La Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste, ha sancionado y decreta con valor y fuerza de ley lo siguiente: siendo una consecuencia necesaria del rango de independencia y libertad que ha recobrado de hecho y de derecho la provincia oriental, fijar el pabellón que debe señalar su ejército y flamear en los pueblos de su territorio. Le declara por tal el que tiene admitido compuesto por 3 fajas horizontales, azul, blanca y roja por ahora, y hasta tanto que incorporado los diputados de esta provincia a la soberanía nacional, se enarbole el reconocido por el de las Unidas del Río de la Plata a que pertenece. Bueno, la creación de la bandera es imprescindible, entre otras cosas, para saber distinguir los bandos en los campos de batalla. Es una forma en que te identificas, y no solo emocionalmente, representa, tiene valor simbólico, es incluso práctica. En los campos de batalla es fundamental. Lo que busca es justamente, bueno, provocar o generar o construir un símbolo de unidad, ¿no? Es decir, un símbolo de unidad que permitiera, del mismo modo que el ejército imperial tenía sus estandartes, sus banderas, sus escudos, bueno, que los orientales también pudieran contar con sus estandartes, con sus escudos, con sus banderas. Es decir, es un elemento de identificación como habían hecho o como se hacía por parte de todos aquellos que estaban combatiendo en algún lugar del mundo, ¿no? Este proceso también tiene otras fechas relevantes, algunas hoy recordadas y otras olvidadas. El Uruguay de hoy no existiría, por ejemplo, sin la Convención Preliminar de Paz firmada en 1828, y tampoco sería igual sin la jura de la Constitución de 1830. ¿Quién determina qué fechas deben ser celebradas y cuáles no? En 1834, la Asamblea General determinó por primera vez las fiestas cívicas del naciente país, y el 25 de agosto no fue considerado. La jura de la Constitución se estableció como la única gran fiesta cívica de la República. La celebración se haría cada 4 años, contando desde 1830, con demostraciones solemnes a realizarse en todos los departamentos los días 4, 5 y 6 de octubre, costeadas por los fondos públicos. El 25 de mayo y el 18 de julio fueron establecidos como fiestas ordinarias a celebrarse con asistencia de autoridades al templo e iluminación por 3 noches consecutivas. El 20 de febrero y el 4 de octubre, de los años en que no hubiera gran fiesta cívica, se celebrarían medias fiestas. Y lo interesante es que la gente que votó
esa ley, muchos habían estado en la sala de representantes de 1825, es decir, nadie parece haber dicho, no, la fecha verdadera no es esta sino aquella. La consideración del 25 de agosto tuvo un cambio drástico. Pasó del olvido en 1834 al protagonismo en el año 1860. La ley 619, ordenada el 10 de mayo de ese año, estableció la declaratoria de la independencia como la gran fiesta de la República a celebrarse en todos los departamentos cada 4 años a contar desde 1862, los días 18, 19 y 20 de abril, un guiño a los 33 orientales. El 25 de mayo, 18 de julio y 25 de agosto se declararon días de fiesta civil con fiestas ordinarias con Te Deum y asistencia de autoridades al templo. Dentro de las posibles motivaciones para la celebración del 25 de agosto a partir de la ley de 1860 está una construcción de un relato nacional, ¿no? Es decir, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante hay una intención de construir, por un lado, un relato histórico sobre el Uruguay que está acompañado de distintos artefactos culturales. Hay una conversión, una necesidad de contar con un relato nacional que vaya hacia ciertos orígenes, hacia la fundación del territorio. Y ahí es que el 25 de agosto aparece o emerge como una fecha que logra ciertos acuerdos, aunque hay algunas voces que son disonantes. Del mismo modo, también la década de 1860 o 50-60 va a ver morir a buena parte de la generación de las personas más relevantes que habían participado de los acontecimientos en las décadas del 10 y la década de 1820, ¿no? Entonces, esa desaparición también permitió, favoreció que los debates tal vez no fueran tan pasionales, ¿no? Es decir, porque buena parte de los protagonistas o de los protagonistas de primera línea ya no formaban parte de la discusión. Pero según el historiador Carlos de Masi, existió otra motivación para esta decisión. Ernesto Renan, que el francés, dijo que para construir la nación había que recordar muchas cosas y también había que olvidar muchas cosas. Y la construcción del 25 de agosto da la impresión de que es una apuesta al olvido constitutivo de la nación. El 18 de julio de 1853 se produjo en el marco de la celebración de la fiesta de la Constitución, se produjo un episodio sangriento en Montevideo. El ejército tomó a balazos a un grupo de personas que estaban prácticamente desarmadas, es decir, el ejército fusiló a la Guardia Nacional en el desfile del 18 de julio, cosa que provocó un verdadero colapso, fue un trauma nacional. Poner la fecha de celebración el 25 de agosto era una manera de construir un olvido, de decir, bueno, vamos a hacer de cuenta que aquello no ocurrió. En el proceso de determinación de fechas hubo dos momentos significativos. En 1876 se publica la colección legislativa de la República Oriental del Uruguay y ubica como primera ley la declaratoria de independencia del 25 de agosto de 1825. Luego, el año 1879 se consolidó como un año clave para la reivindicación del 25 de agosto. En Florida, con una gran celebración, se inauguró el Monumento a la Independencia Nacional. Si el debate aparece en 1879, allí el gobierno, que en ese momento era el coronel Latorre, decide conmemorar la independencia haciendo un monumento en Florida. El Monumento a la Independencia en Florida es el primer monumento referido a un acontecimiento de nuestro pasado. Y eso se hace el 18 de mayo de 1879. Mirá las confusiones de las fechas, ¿no? Y allí, digamos, es verdaderamente una construcción nacional en el sentido de que aparece el primer monumento y además Zorrilla de San Martín recita la leyenda patria. Entonces hay todo un complejo allí de construcción simbólica. Álbum sobre la erección del Monumento a la Independencia levantado en la Villa de la Florida. Cuando se va a levantar el monumento en Florida, este álbum es de 1874, que este monumento no es con fondos del Estado, son particulares que ponen su firma y dice, por ejemplo, Lerena donó 10 pesos, otro dona 2 pesos, Lino Maciel, por ejemplo. Es decir que cuando uno pregunta cómo lo sintió la época, esto es casi un indicativo. 20 años después quieren levantar un monumento de su propio donativo. Un monumento hecho por el escultor Juan Ferrari con mármoles traídos de Carrara y más de 10 metros de altura. 33 placas con los nombres de los orientales que llegaron a la Graciada sirven como base de la figura de la libertad, representada por una mujer que eleva su mano y deja ver una cadena rota mientras sostiene una espada con la otra. Para sumar honores, en el acto se realizó un concurso de poemas que tuvo un inesperado desenlace. Como es muy típico de la época, alguien recopiló poemas
pidió poemas, entonces la gente, los poetas de la época, y los que no eran poetas pero se creían que eran también, mandaron poemas, entonces se editó con eso un libro y ese libro contribuiría a financiar la construcción del monumento. Es decir, no creo que haya sido una proporción importante del monumento que se financió así, pero sí involucraba, digamos, a la población en la financiación de ese monumento por esa vía indirecta, comprar un libro de poesías. Digamos, ¿qué valor se le daba a la poesía en aquella época? El ganador fue Aurelio Berro, poeta y periodista, pero el que quedó en la memoria fue Juan Zorrilla de San Martín. Segundo en aquel concurso, leyó los 413 versos que tituló La leyenda patria e hizo que Berro se arrancara la medalla con la que había sido premiado y lo reconociera como el legítimo ganador. Todas las crónicas se centran en ese momento, ¿no? En el momento en el cual Zorrilla recita la leyenda patria, que fue así el momento constitutivo del acto mismo, lo que le dio sentido al acto, y que después, digamos, es un poco el tema de todos los que mandaron, la prensa montevideana que mandó cronistas, y los cronistas escriben, todos escriben lo mismo, por supuesto, todos incorporándose a la idea de que el 25 de agosto era la independencia, nadie cuestiona. El monumento, el acto y la leyenda patria enaltecieron la importancia del 25 de agosto, pero una figura invitada sembró un debate que aún persiste. Pero cuando se va a inaugurar ese monumento, invitan a una serie de personalidades, invitan a Juan Carlos Gómez, que está hace muchos años que reside en Buenos Aires. Juan Carlos Gómez se sorprende, dice, ¿de dónde sacaríamos independiente? No, nosotros en realidad tenemos que ser argentinos, planteando por primera vez el debate sobre esa fecha. Juan Carlos Gómez queda bastante solo en ese. E incluso, digamos, acá se plantea un poco el debate en el Ateneo sobre si esa fecha es la correcta o no es la correcta, y el debate de repente se corta, y me da la impresión de que la idea fue, cortemos esto porque poner en duda la fecha pone en cuestión la nación y el estatuto de la nación independiente. Juan Carlos Gómez planteó en ese entonces la duda sobre la pertinencia de fijar el 25 de agosto como día de la declaratoria de la independencia, pero no fue hasta varias décadas después que esa discusión volvió a estar sobre la mesa. Luis Alberto Herrera lo dice con claridad en 1912, en un libro notable que se llama El Uruguay Internacional. Dice, ¿quién puede negar que uno de nuestros partidos ha estado mucho más ligado a la Argentina y otro de nuestros partidos ha estado mucho más ligado al Brasil? Es decir, hay un tema partidario allí. Y Herrera lo recogía para decir, eso no puede seguir existiendo. El Uruguay tiene que mantener una actividad independiente separada de los dos. Pero, digamos, lo que Herrera está reconociendo es que, en definitiva, tanto el Partido Blanco como el Partido Colorado se vinculaban, uno con cada vecino, y que eso, entendía Herrera, era un problema para entender la independencia. Otra cosa que dice Herrera en ese libro, en una nota al pie muy curiosa, dice, no tenemos fecha de nacimiento. Con el centenario de 1825 en el horizonte, el diputado Luis Hierro propuso crear una comisión parlamentaria para fijar la fecha del primer centenario de la República. Por ley de junio de 1921 se constituyó con 6 diputados y 3 senadores una comisión con el objetivo de ubicar en un solo acontecimiento el día del centenario y darle a la solemnización del mismo todo el brillo que requiere. Y eso despierta, digamos, polémicas sobre si la mejor fecha es la del 25 de agosto de 1825 o la del 18 de julio de 1830, ¿no? Y hay disputas o informes cruzados en la comisión. Ahí hay una figura muy importante o muy relevante, que es la de Pablo Blanco Acevedo, que, digamos, uno por lo general asocia el proceso independentista o la idea de la independencia absoluta con el Partido Nacional y la idea de la defensa de la Constitución y la primera presidencia con el Partido Colorado. Lo que hubo fue cruces, ¿no? Porque, por ejemplo, Blanco Acevedo era colorado, ¿no? Entonces, es decir, hay cruces entre colorados y nacionalistas que votan una fecha u otra, o que elaboran informes sobre una fecha u otra. El debate fue muy extenso y con opiniones encontradas. Para el reformismo ballista, la idea de que en 1830 se creó un nuevo país a partir de la nada, con una nueva constitución, le parecía bárbaro. Era casi una forma de legitimación histórica. Mientras que, por otro lado, la idea de una nación, digamos, más impuesta, más tradicionalista, tenía más que ver con el proyecto de los sectores más conservadores. En la Cámara de Diputados se aprueba el 25 de agosto y en la Cámara de Senadores se aprueba el 18 de julio de 1830. Entonces hay una especie de, no sé cómo llamarlo, pero de empate técnico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los festejos comienzan en abril de 1925 y se van a extender hasta 1930, ¿no? Entonces el país va a vivir su gran
primer gran ciclo conmemorativo. Y me da la impresión de que cuando el proyecto pasa a la Cámara de Senadores, allí hubo mucha conversación de trastienda, donde los vallistas lograron convencer a los otros colorados de que era peligroso perder frente a los blancos en cualquier circunstancia. Entonces, cuando llega a la Cámara de Senadores, allí el que hace el informe es Justino Jiménez de Arechaga, que es colorado, creo que riverista, y hace él un informe diciendo que la fecha tiene que ser el 18 de julio y no el 25 de agosto. Entonces, en diputados se aprobó el 25 de agosto, en senadores se aprobó el 18 de julio, la Asamblea General tiene que laudar, nunca se reunió. Pero de cualquier manera ya se venían las fechas y entonces, digamos, el 25 de agosto de 1925 hubo un festejo digamos, muy impulsado por el Consejo Nacional de Administración, lo presidía Luis Alberto Herrera en ese momento, digamos, en acuerdo con la Asociación Patriótica, y fue muy boicoteado por los vallistas. Los vallistas lo tiraron a matar. Es decir, el momento, las 0 horas del 25 de agosto de 1925, comienza el Día de la Independencia, se apaga, hay un apagón en la Plaza Independencia. Se apagaron todas, habían iluminado todo el monumento a Artigas, se apagó todo. O sea, parece difícil que sea casual. Lo ocurrido el 25 de agosto en un rancho de Florida generó, como vimos, pasiones, discusiones y muchas interpretaciones. Pero ¿quiénes estaban ese 25 de agosto de 1825 proclamando las 3 leyes? ¿Cómo era el lugar? Si uno piensa en la imagen de ese momento, quizás se le venga a la mente esto. Esta es una pintura de Eduardo Amézaga y es la imagen que se repite en textos escolares y liciales para ilustrar ese acontecimiento. Pero en realidad fue una obra por encargo, creada más de 100 años después del hecho y para llenar un vacío en la historia nacional. Él es Ernesto Beretta, encargado de restauración y conservación del Museo Histórico Nacional. Divide su tiempo entre la casa de Jiménez y Gómez, donde se guardan muchos objetos del museo, y la casa de Rivera, donde está esto, el cuadro original. ¿Dónde prefieres? Yo podría seguir con esa ventana. Ok. Y vos por dónde seguís. Pasamos entre los dos por acá. Pasamos entre los dos y ya está. Dale, nos quedamos acá entonces. El arte no es solo una cuestión de gustos, es también una forma de expresar ideas, de expresar ideologías políticas, conceptos, ideales éticos, posicionar figuras de poder y también establecer, por ejemplo, los hitos visuales de la historia de un país. En julio de 1941, el Ministerio de Instrucción Pública llamó a un concurso para la realización de un cuadro de la Asamblea de la Florida. Hasta ese año no existía ningún grabado, lámina o cuadro que evocara ese hecho histórico, y así que se creó este concurso para incorporar una obra al Museo Histórico Nacional. En un primer momento, en la medida que todavía los protagonistas estaban vivos, digamos, eran todavía episodios próximos en el tiempo. Lo que se empieza a ver es que a medida que esas personalidades fallecen y se va perdiendo en cierta forma la memoria de esos hechos, el Uruguay como nación, siguiendo sobre todo el modelo europeo, debe construir, ¿verdad?, una imagen de sí misma. Se llamó a un concurso público en el que los artistas debían presentarse bajo un seudónimo y representar lo ocurrido el 25 de agosto. Debían entregar un boceto, una pintura al óleo sobre tela, a escala reducida de 1 metro por 80 centímetros y un detalle al tamaño natural que tendría en la obra definitiva. El concurso tampoco estuvo exento de polémicas. Manuel Rosé comunicó su retiro al considerar que el jurado no estaba integrado en su mayoría por personas que merezcan confianza. El jurado estaba bajo la presidencia de Juan Pibel de Otto y contaba con la presencia de Domingo Basurro, Carlos Herrera Maclín y José Luis Zorrilla de San Martín como miembros. Deliberaron durante varias jornadas y determinaron que el primer premio resultaba desierto. El segundo lugar sí le correspondió a Eduardo Amézaga bajo el seudónimo Homero Díaz. El boceto presentado por Amézaga conformó al jurado, que destacó sus altas calidades, pero el detalle no lo satisfizo. A pesar de eso, le encomendaron la obra una vez que hiciera algunas correcciones y estas fueran aprobadas. Un elemento que es bien interesante es esa idea de la asamblea, ¿verdad? La representación pictórica de conjuntos de ciudadanos, más allá de que sean los ciudadanos comunes o los ciudadanos que en un momento dirigen el proceso, hay una idea de comunidad, que eso es importante dentro de lo que es el arte uruguayo, que es ese representar el debate, ¿verdad?, la confrontación de opiniones en un clima pacífico. Entonces se propicia esa idea, ¿no?, de una democracia de debate y demás. Y luego estas pinturas van a ser tomadas, ¿verdad?,
para las hojas tabaré, para los cuadernos escolares, para los libros de texto. Los niños es la imagen que tienen presente y es lo que se estudia en la escuela, la forma de mostrarle a esos futuros ciudadanos cómo habían sido determinados hechos. Después se puede ver, por ejemplo, todo el tema, por un lado, de las pinceladas que él utiliza y que deja la pintura en relieve, como sucede acá. O en el vestuario, en la vestimenta, en donde si uno se mueve un poco, ve un contraste bastante marcado entre diferentes zonas brillantes con otras que no. Por ejemplo, la fuente de luz está muy cercana a la robla, ¿verdad? Que es el personaje que aparece más destacado. Algunos asambleístas están de espaldas, ¿verdad? No son tan perceptibles, pero hay todos unos juegos plásticos, digamos, que permiten crear una imagen que convoque la atención hacia determinados aspectos. Y lo que es interesante, que lo tienen que ver más paralelo a la tela, es el relieve que presenta la cabeza de la robla. Y la tela está deformada por la parte de atrás, como un negativo, y el rostro sobresale. Es muy curioso porque eso no lo encontramos habitualmente en las pinturas. En ese primer contacto con el boceto vimos que esa capa de preparación, que en general está hacia nosotros, está posterior a la obra. Estaba sobre el reverso de la obra, específicamente sobre el personaje, para generar un efecto, supongo yo. Más allá de las consideraciones técnicas, ¿qué tan fiel es la representación que hizo Amézaga en 1942? Es todo construcción, es decir, el cuadro es todo construcción, así es como se lo imagina, y eso puede ser posible porque en definitiva quienes estaban en ese congreso reunidos eran integrantes de las élites y todos están de levita en ese ámbito, es verdad, está la robla presidiendo y todos los demás allí que están son todos gente de clase alta, que era más o menos lo que la representación estaba compuesta. No había mucho gaucho, no había mucho paisano, no había mucho caudillo, no había nada de eso. Había, digamos, estaban esos civiles que eran la élite política. Entonces, en ese sentido representa lo que nos imaginamos razonablemente que puede haber sido. Ahora, pudiera ser que si algún día inventamos la máquina del tiempo y podemos presenciar ese momento, nos lleváramos una gran sorpresa de ver que nada coincide con la imagen que nos habíamos hecho. Pero como digamos, el pasado se construye también desde el presente, ese tipo de imágenes resultan performativas, o sea, te construyen desde el presente el pasado. La realización del cuadro llevó varios años. Se expuso en el 47 en el Museo Histórico Nacional, lugar en el que está hasta el día de hoy. En el marco de los festejos del Bicentenario comenzaron un proceso de restauración. Es una pintura de historia en cuanto a que narraba un acontecimiento, en este caso una asamblea de notables, de delegados de la provincia, que se caracteriza como, en general, la pintura de historia por el gran formato. Es un cuadro que mide unos 4 metros por 3, un poco menos, y que busca justamente esa comunión emocional, hasta con sus dimensiones, el tamaño de los personajes, ¿verdad? Convoca al espectador. Parecería como que si vos saltás el marco pudieras estar dentro de la asamblea. Y son imágenes fundamentalmente pedagógicas, o sea, lo que buscan es transmitir una enseñanza que pasa por el reconocimiento del espacio y del acontecimiento y por una identificación con estas personalidades que son presentadas como modelos éticos, como modelos de ciudadanía, digamos. Estas pinturas no se pueden interpretar o no se pueden entender sin el pasaje de los uruguayos por la enseñanza primaria y secundaria. Es decir, el aprendizaje sobre lo que fue la Asamblea de la Florida pasaba también por la contemplación de estas imágenes. Juan Francisco Larrobla, en el centro, llama la atención y concentra la mirada. De gesto serio, transmite seguridad con una mano apoyada sobre la mesa y otra en una hoja. ¿Qué es esa hoja? ¿Existe hoy en día la Declaratoria de la Independencia? ¿Cómo se declara una independencia y cómo se traslada esa idea al resto de la población? La respuesta se puede empezar a buscar en el Palacio Legislativo. En la cúpula que está en Pasos Perdidos tenemos 3 documentos en realidad. El documento original de la Constitución de 1830 y 2 cuadernos de actas de la Sala de Representantes del 25. Esos 3 documentos forman parte del archivo histórico de la biblioteca, están expuestos en Pasos Perdidos siempre, en esa cúpula que los protege,
que está cubierta, protegida de la luz natural y artificial, y nosotros lo tenemos con un sistema que le controlamos la humedad periódicamente a esos documentos. En 1825, desde la conformación de la Asamblea hasta luego declarada la independencia, la Sala de Representantes elaboró actas tras cada reunión. Esas actas son las que hoy están en el Salón de los Pasos Perdidos. Ambos documentos, las actas de la Sala de Representantes y la Constitución de 1830, antiguamente estaban en el Cabildo. La verdad es que no ha sido fácil definir la trazabilidad de esos documentos. Ustedes saben que la protección de los documentos en Uruguay históricamente no ha sido una cosa bien resuelta. Lo heredamos desde el Cabildo y desde ese momento está bajo custodia de la biblioteca. Las originales de las actas del 25 de agosto estuvieron mucho tiempo desaparecidas y un funcionario del Palacio, porque el Palacio Legislativo en 1925 se crea. Actuaban los legisladores en el Cabildo, se muda y un funcionario, Jerónimo Cleffi, del Palacio Legislativo, los encontró. Por eso luego se pudieron transcribir. Entonces, existieron esos originales, estuvieron perdidos, en la década del 40 se vuelven a encontrar y bueno, y están esos originales. ¿Cuál es la lógica de una declaración de independencia? ¿Cómo se traspasa esa idea y se envía el mensaje al resto? Una prueba del mecanismo está guardada en el Archivo General de la Nación. Acá lo que estamos viendo es la copia del 26 de agosto de la primera ley, la Ley de Independencia. El archivo, esta copia, que es de época, hecha manuscrito, en cursiva, con tinta ferrogánica, la guarda en un espacio que está en la planta baja, atrás del salón de actos de la institución, que es la Cámara de Conservación Preventiva, con unas letras doradas que dice Declaratoria de la Independencia de la Provincia Oriental del Río de la Plata, Florida, 25 de agosto del 25. El que hizo esto no puso la real fecha, que es lo que dice el documento encuadernado posterior, que es del 26 de agosto, que es la copia que dice la Honorable Sala de Representantes en el día de ayer, es decir, que esta es del 26 de agosto, ha sancionado el siguiente decreto. Se hacen copias y se piden que se lean en los lugares públicos de la época, a la salida de una misa, o un alcalde provincial reunía en la plaza a la gente y les leía las copias a mano, en cursiva, que tenemos copias acá de esto, o un juez pedaño hacía eso. Y en la época la gente hasta hacían actos simbólicos. En la plaza se rompían simbólicamente los actos de incorporación que se habían hecho a Brasil, se prendían fuegos. Es decir, que en la época hubo la trascendencia de la época, con poca población y con pocos medios de difusión, pero lo sentían como un acto más que de independencia, de romper con el Portugal y Brasil, que había sido el dominador. El reconocimiento de esas disposiciones va a provocar, va a ser un reconocimiento, digamos, el reconocimiento por parte de la Asamblea Bonaerense va a provocar la declaratoria de guerra del Imperio del Brasil, ¿no? Entonces eso también va a llevar a que el ejército de los patrias se vigorice o sea más robusto con la llegada del ejército republicano, que hasta entonces era solo un ejército de operaciones en observación, ¿no? Con Martín Rodríguez en la zona del litoral y bueno, después va a haber otros jefes militares, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento por parte de Buenos Aires y por parte del resto de las provincias que conforman la Asamblea va a ser beneficioso porque va a permitir la declaración de guerra por parte del Brasil el 10 de diciembre del año 1825. Es decir, no hay una acción inmediata, ¿no? Pero sí va a haber un proceso escalonado que va a favorecer o que va a permitir en forma posterior, bueno, llevar adelante la guerra y la lucha política. A 200 años de los hechos ocurridos en un rancho de la Florida, Uruguay es un país constituido, independiente, y el debate de la fecha de inicio parece haber perdido algo de efervescencia.
aunque tuvo algunos chispazos en los últimos tiempos. Creo que está bastante frío, es decir, en realidad, digamos, aquel apasionamiento que había hace 100 años, hoy en día no se ve. Se entiende, me da la impresión de que, bueno, el problema no pasa por ahí, no ese es el punto, que el debate si la fecha es correcta o no es algo que les interesa a los historiadores y a la gente que le interesan esas cosas, pero que no se juega allí el destino de la nación ni tampoco es algo relevante en cuanto a decir, bueno, esto nos cambia como comunidad o como Estado. Entonces, en ese sentido creo que esta pasión, por eso nos cuesta tanto entender el apasionamiento de 1923, ¿no? ¿Por qué razón se agarraron con tanta furia? El expresidente Julio María Sanguinetti fue uno de los últimos que puso en tela de juicio esta idea. Yo nunca propuse dejar de celebrar el 25 de agosto. Lo que sí propuse es quitar la expresión Día de la Independencia, porque lo único que hacíamos era hundir a nuestros jóvenes estudiantes en una perplejidad. Porque decían, ¿cómo sería la independencia? Y nos adherimos a la Argentina. Nos declaramos primero independiente de Brasil y después nos unimos a la Argentina y decimos que es el día de la independencia. ¿Cómo es esto? ¿Somos independientes o somos Argentina? Entonces, a mí me parece, y me sigue pareciendo, que quitarle esa idea de independencia, digamos, lleva las cosas a su verdadero sitio, desde el punto de vista digamos, de la realidad política y jurídica. Pero las tradiciones son las tradiciones y en todo caso el 25 de agosto no deja de ser la relevante fecha en que se declara la independencia en un momento en el cual no teníamos nada, porque estaban los portugueses todavía dominando la campaña. Montevideo era portugués, Colonia era portugués, Maldonado era portugués. Y estábamos declarando la independencia más como una aspiración que como una realidad. Luego vendrá la batalla de Rincón, la batalla de Sarandí, y ahí podemos decir que empezamos a darle realidad y virtualidad al proceso que luego nos llevará a la batalla de Ituzaingó, a la Convención Preliminar de Paz y a la campaña de las Misiones, que es la que produce el desenlace final de la independencia. Esta imposición, no, pero esta victoria, si se quiere, histórica del 25 de agosto, ¿a qué costo o qué nos ha costado o qué contracara tiene? Bueno, desde el punto de vista de la nación, ninguno, es verdad, lo mismo. Pero desde el punto de vista de los historiadores y de la construcción de la historiografía, sí, es un problema porque nos dificulta mucho la comprensión de aquel proceso. Aquel proceso es muy complejo, termina, digamos, con una independencia provisoria que termina siendo definitiva, y entonces como uno lo ve desde el final al proceso, le da la impresión de que puede fácilmente tener la impresión de que así ocurrió siempre. Esa, digamos, interpelación romántica, decir, bueno, ¿cuándo fue? Hay que encontrar un día para... Y el profesor Alfredo Traversón, en un trabajo que se publicó allá por los años 60, dijo una frase que me encanta, dice, es lo más parecido a una declaración de independencia que podemos encontrar en nuestra historia. La deja por esas. No es la declaración de independencia, pero es lo más que se parece. 25 de agosto de 1825, día de la declaratoria de la independencia en Uruguay. Una fecha marcada y con un concepto asociado que data de años. ¿Vale la pena discutirla? ¿De qué sirve polemizar sobre la independencia en un país en el que esta condición no parece estar en riesgo? Sirve para cuestionar esa identidad o esos rasgos identitarios, sirve para cuestionar los relatos monolíticos, sirve para la polémica que es sana para la convivencia democrática y para la construcción ciudadana, porque puedo venir yo y decir, para mí fue el 28, el 25, el 30, puede venir otro y decir lo contrario, y en realidad en el cruce de ideas es que nosotros, bueno, podemos construir nuevos relatos identitarios, pero proyectando el futuro. Es una cuota de responsabilidad cívica que se replica. Supongo que seguirá igual por siempre jamás, porque ¿cómo borrar un significado tan intenso? Podés criticar un montón de cosas, podés decir, bueno, nacimos inestables, sí. Podés decir, bueno, discutíamos si íbamos a ser viables, también. Podés decir, tenemos democracia, pero tenemos problemas en nuestra democracia, siempre. Todo es un equilibrio inestable, pero persistimos en él. Entonces yo pienso que después que un pueblo la consagró, y algunos dirán la consagró porque la ley se los impuso, la consagró porque en las escuelas hacían el acto, bueno, pero ya está. Entonces creo que es difícil modificarla. Aclarando siempre, yo como profesora de historia, lo que pienso es que es todo un proceso que tiene sus hitos simbólicos importantes
Y sigo creyendo que los símbolos son muy importantes en las historias de los países porque es lo que nos une también, el símbolo también es lo que nos identifica. Y eso me parece que es lo que tiene que mover esta cuestión del Bicentenario. No debatir en una cuestión que tal vez sea, bueno, es el 25 de agosto, es el 19 de abril, es el 3, 4 y 5 de octubre, sino decir, bueno, son todas estas fechas, pero ¿qué hacemos con la fecha? Porque es muy sencillo decir, a ver, recordar los acontecimientos, recordar la fecha, ¿no? Eso nos lo enseñan desde nuestra más temprana infancia, pero polemizar, debatir, discutir es mucho más difícil. Y sobre todo cuando, bueno, vivimos en sociedades donde hay puntos de vista distintos, ¿no? Y está bien que existan. Entonces yo creo que tenemos que tomar este acontecimiento o estos 200 años para proyectar el futuro y debatir mucho qué es lo que queremos como país, que tiene muchísimos problemas que no los va a resolver en el corto plazo. Parte de su legado, en definitiva, es tenernos acá tanto tiempo después, independientes, pero lidiando con nuestras propias contradicciones.